Mm. Y es que no quisiera que nos, ¿cómo se llama? Que nos hagamos, que nos, ¿cómo se llaman? Atrasáramos más. Ahí ven mi pantalla. Ay, ya se me cayó. Sí, doctora. Sí, sí se ve. Vamos, Sí, doctora. voy a tratar de dárselos así. No voy a prender mi pantalla para que pueda ver yo también el documento. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí se escucha bien. Sí, doctora, sí se escucha. Bueno, esto que les estoy mostrando es la clinimetría. También se conoce como valoración geriátrica integral. Es un instrumento, es el principal instrumento con el que trabajamos los geriatras para conocer de forma, ¿cómo se llama? Mm, de forma integral, de forma completa a nuestro paciente. Ok. Si se dan cuenta, tiene muchos apartados. Principal aquí, ficha de identificación. Ahí, si se dan cuenta, todo nos va a dar información. Desde la edad del paciente nos va a permitir clasificarlo entre adulto mayor joven o anciano ya más viejo, ¿no? Después de los 85 años. Y después empezamos con los antecedentes heredofamiliares. Recuerden que hay patologías que tienen un gran componente genético, ¿no? Preguntamos sobre diabetes, hipertensión, enfermedades como demencia, cáncer o fracturas patológicas, lo que nos permite, por ejemplo, identificar si el paciente tendría un mayor riesgo de presentar alguna de estas patologías. Es como una historia clínica, pero como muy a fondo. Ahorita vamos a ir viendo cosas que no vienen en una historia clínica normal. Después empezamos a preguntar antecedentes personales no patológicos, como tabaquismo, etilismo, exposición a humo de leña, toxicomanías y escolaridad. En el paciente adulto mayor es importante la escolaridad porque ya nos comentaron en clases pasadas, como por ejemplo el tener una buena reserva cognitiva nos va a proteger de, ¿cómo se llama?, de eventos degenerativos, neurodegenerativos, ¿no? Entonces, tener una escolaridad alta disminuye el riesgo de presentar, por ejemplo, deterioro cognitivo o demencia. Saber leer y escribir nos sirve sobre todo para saber si le vamos a poder aplicar las pruebas al adulto mayor o no. Unas pruebas que vamos a ver más adelante. Estado civil, ya por ejemplo ayer Bruno nos habló de forma bastante amplia sobre lo que ya habíamos dicho, ¿no? Aislamiento o soledad. El paciente adulto mayor que vive viudo, pues tiene mayor probabilidades de presentar esto de soledad, aislamiento, depresión y a su vez deterioro cognitivo. El lugar de residencia también es importante, debido a que los adultos mayores pueden encontrarse en su vivienda particular o pueden tener que vivir en lugares como asilos. Ahí nos importa porque van a empezar a ver cuando empecemos las clases de síndromes geriátricos, cómo todos los síndromes geriátricos tienen mayor prevalencia en los adultos mayores que viven en un asilo. Y esto es como una de las consecuencias que debemos evitar en el adulto mayor, el asilarlo, porque incrementamos el riesgo de eh, eh, síndromes geriátricos. Podemos saber también si el paciente va a una estancia de día y cuánto tiempo. Y, forma importante, saber con quién vive. Esto tiene que ver con sus redes de apoyo, que nos va, pues yo creo que lo de la red de apoyo que nos lo comenten el lunes, porque ya vamos bien atrasados. Aquí vamos a saber quién vive con el adulto mayor y vamos a ver más adelante de qué nos sirve saber con quién vive y su situación económica, para que también sepamos qué tipo de intervención podemos dar. No es lo mismo un adulto mayor que tiene buena capacidad adquisitiva que puede adquirir o acceder a otro tipo de apoyo, por ejemplo, una rehabilitación física o complementos alimenticios o incluso medicamentos demenciales que son más caros o pacientes que no tienen tanta, una buena situación económica en los cuales tenemos que adaptar nuestras intervenciones para dar el mejor impacto sin que afectemos de forma muy importante su bolsillo. Saber a qué se dedicó, de qué forma está haciendo bueno, que tiene su manutención y quién es el proveedor primario. Si se dan cuenta, nos metemos en muchas cosas. Incluso a veces estas de la situación económica es difícil preguntarlas. Ok, después viene una pregunta especial que se llama autopercepción de la salud. Esta tiene una correlación real.
Tú le preguntas al adulto mayor cómo considera su estado de salud en comparación con otras personas de su edad y lo que él te contesta tiene una correlación real. Si él te dice que su estado de salud es bueno, en general este va a ser así. Ay, espérenme. Ok. Pasamos a la siguiente etapa de la valoración geriátrica y aquí vemos esta parte que dice apoyo. Aquí esta parte que dice apoyo, si vieron, anteriormente preguntamos con quién vivía. Esto también nos permite para saber si el paciente requiere ayuda en sus actividades de la vida diaria. Desde ahí podemos empezar a saber si el paciente tiene algún grado de dependencia o no. Y si este apoyo es en sus actividades básicas o en sus actividades instrumentadas, porque nos va a permitir saber qué tan discapacitado está. Aquí empezamos con la red de apoyo social, la red social. Vamos a ver cuántos hijos tiene, cuántos son hombres y cuántos son mujeres. Aquí la importancia es saber cuántos son hombres y cuántos son mujeres, porque ya nos lo dijo Bruno. Quien principalmente cuida a los adultos mayores son los miembros de la familia y principalmente los cuidan las mujeres, ya sean hijas, cuñadas, nietas, en mediana edad. Esa es la característica del cuidador en México. Un familiar que habitualmente es mujer y habitualmente está en la mediana edad. También vale la pena saber cómo son las características de estos cuidadores, si están casados, con quién más viven, qué escolaridad tiene, para saber el tipo de red social que presenta el adulto mayor. Eso es con respecto a hábito un poquito más social. Y después empezamos en ya antecedentes personales patológicos. Si se dan cuenta, empezamos a mezclar la historia clínica normal, la historia clínica que nosotros estamos acostumbrados a realizar, con aspectos más sociales que también tenemos que conocer en el adulto mayor. Entonces, en la historia clínica tenemos que preguntar qué enfermedades padece, desde cuándo las padece y más adelante vamos a ver qué medicamentos tiene. Si tiene alergias, si lo han operado, transfusionales y fracturas. Esto es como la parte de una valoración normal, ¿no? En la siguiente parte viene la lista de medicamentos. En la valoración geriátrica, muy importante, la lista de medicamentos. Aquí ustedes, me han preguntado cuando hacen sus clinimetrías, cómo poner, si tienen que poner el grupo en medicamento. Idealmente sí, para que se vayan familiarizando, ¿no? Si ponen un enalapril, le ponen qué tipo de es, un YECA, ¿no? Si ponen un amlodipino, ponen que es un calcio antagonista para que les sirva a ustedes como ejercicio, pero en realidad con que sepamos qué medicamentos tiene, en qué dosis y desde cuándo lo está tomando, eso nos sirve para poder hacer intervenciones. Muy importante en el adulto mayor, se utiliza benzodiazepinas o medicamentos para dormir. Uno de los medicamentos que más se le da al adulto mayor sin que tengan una indicación puntual o adecuada son benzodiazepinas. Y estos medicamentos tienen efectos secundarios malos para el adulto mayor, como somnolencia, favorece caídas e incluso el tratamiento por muchos años con benzodiazepinas incrementa el riesgo de deterioro neurocognitivo. Entonces son medicamentos que idealmente el adulto mayor no debe de tomar. Sin embargo, si el paciente adulto mayor las toma, tenemos que saber desde cuándo las toma, para qué las toma y en qué dosis las toma, porque tampoco se pueden retirar de forma abrupta, ya que podemos caer o hacer que el paciente caiga en una síndrome de supresión por benzodiazepinas. O también incluso puede caer en delirium porque le retiremos o le bajemos dosis de su benzodiazepina. Entonces siempre tenemos que preguntar de forma dirigida si el paciente utiliza estos medicamentos, porque en realidad sí es muy frecuente que lo haga. Con respecto a medicina preventiva, ¿qué vamos a preguntar? Las vacunas. Y aquí, pues esta es una clinimetría vieja, esta es una clinimetría pues como del 2010 y la utilizamos todos, casi todos los geriatras, ¿no? La utilizamos en en nutrición, la utilizamos en Medicasur, em, en el ABC, o sea, todo esto lo preguntamos, pero pues ahorita está desactualizada, ¿no? Hay que preguntar si ya se pusieron sus dosis de eh, COVID, ¿no? Su esquema de vacunación contra COVID-19, qué tipo de vacunas se pusieron, con qué intervalos y si ya se pusieron, por ejemplo, sus refuerzos. Pero también es importante preguntar si el paciente ya se colocó la vacuna de influenza, cuándo lo hizo, porque recuerden que la vacuna de influenza se va a aplicar cada año porque cambia la cepa, así como el COVID cambia la cepa, también en la influenza cambia la cepa, entonces se tiene que aplicar cada año. Neumococo se aplica cada 5 años. Tienes que saber la fecha de aplicación y si se están poniendo de forma adecuada sus vacunas. Importante, el paciente adulto mayor tiene
bajas tasas de aplicación de vacunas. Entonces tienen que preguntar de forma intencionada y pedirle al paciente adulto mayor que se ponga sus vacunas. Y otro tipo de vacunas como toxoide, de toxoide tetánico. Y dentro de medicina preventiva también entran otras situaciones que tienen que hacer el adulto mayor hasta cierta edad. Vamos a ver cuando empecemos un tema que nos va a dar su compañera. Espérenme tantito. Ok, hay un tema que se llama prevención secundaria y detección oportuna. Le toca a Jocelyn. Ahí viene, ella nos tiene que decir hasta qué edad está indicado que un paciente adulto se haga un Papa Nicolau, una mastografía, una colonoscopia. Hay una edad en la que está indicado que se suspenda, porque ya no va a dar una eh, respuesta preventiva. Entonces, ahí nos va a decir ella hasta qué edad nos vamos a hacer estos estudios de cribado, ¿no? Estos son estudios para detectar, ¿no?, algún tipo de cáncer de forma temprana. Pero ya nos lo va a decir su compañera, hay una edad en la que está indicado suspender estos cribados, ¿no? Ya a un paciente, a una mujer de 85 años no le vamos a pedir que se haga su Papa Nicolau. Ella nos va a decir por qué. Ok, ya hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? No, doctora, todo bien. Yo, doctora. Bruno otra vez. Ah, no, ahora no soy Bruno. Ah, bueno. ¿Qué pasó? Soy Daniel. Si en dado caso de que el paciente no se acuerde de la fecha de sus vacunas, se pone que no se ha puesto las vacunas, o sea, por ejemplo, el paciente dice como que no, sí me puse mi vacuna, por ejemplo, contra influenza, ¿no? O contra neumococo, pero no se acuerda la fecha porque le dieron un papelito y no se la anotaron en su carnet. En ese caso, ¿qué se hace? ¿O se pone que no se la ha puesto o cómo? Pues le puedes poner que sí se la puso, pero no recuerda fecha, pero puedes preguntar más o menos, ¿eso fue el año pasado, hace 3 años, hace 5 años? Y ya con eso ahí le pones. Pero si él te dice que se la puso, pues sí ponte que se la puso, pero que no recuerda. O ponle, sí, sí se la puso, pero hace más de 5 años. Y por ejemplo, en una influenza ya no tendría ningún impacto que se lo haya puesto hace 5 años. Ah, ok. Vale. Gracias, doctora. Doctora, yo tengo otra duda. ¿Ese sí es Bruno? No, soy Diego. Ahora sí, ¿qué pasa? Bueno, ve que acá nos comentó que si están en un asilo tienen más como probabilidad de sufrir algún síndrome geriátrico. Pero si es una persona mayor que vive sola, ¿qué sería mejor en esos casos? ¿Que esté pues sola o en un asilo? Ok, no, todo lo tienes que hacer un balance, ¿no? En realidad, si los asilos tienen mayor incremento en la incidencia de síndromes geriátricos, sin embargo, hay indicaciones bien puntuales, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un paciente que está sufriendo maltrato, o por ejemplo, un paciente que, como nos estás comentando tú, no tiene ninguna red de apoyo social y de que viva solo, que no tenga autocuidado, que no tenga acceso, por ejemplo, a alimentos, que no tenga acceso a alguien que le ayude a dar sus medicamentos, o que sea un paciente adulto mayor con deterioro cognitivo que ya no puede valerse por sí mismo. En ese caso, sí sería indicado que el paciente se asilara para, pues, tenerlo, pues, más cuidado. No es lo ideal, pero es mejor tenerlo con cuidados adecuados, con personal de enfermería, por ejemplo, con personal gerontológico, a que lo dejemos abandonado. O sea, eso también sería malo. Pero en un caso de un adulto mayor que tiene una buena red de apoyo social, que por ejemplo sus familiares ni lo maltratan ni están colapsados, lo ideal es que él se quede en el ámbito del hogar. Ya, ya, ok, muchas gracias. Ok, bueno, entonces voy a continuar. Ay, ok, bueno, después, habitualmente cuando tenemos una valoración geriátrica es porque el paciente nos busca, ¿no? Entonces nos va a buscar por algún padecimiento que él quiere que resolvamos. Aquí tenemos que anotar nuestro padecimiento actual. En el caso de ustedes, que no van a, que no los van a buscar porque ustedes van a buscar a su viejito para hacerle su valoración geriátrica, se podrían preguntar si en este momento tiene alguna molestia, como dolor en las rodillas, y si tiene alguna molestia, ahí me van a hacer la semiología, ¿no? De toda la sintomatología que el paciente refiere.
Después ya viene un poquito más, esto ya es un poquito más acerca de la valoración geriátrica. Tenemos que valorar cómo están sus órganos de los sentidos. ¿Se acuerdan que fue nuestro primer tema de envejecimiento de los órganos del cuerpo, ¿no? Entonces tienes que preguntar cómo está la visión y si utiliza lentes. Y si utiliza lentes, qué tipo de lentes utiliza y si estos lentes aún le sirven. Aquí, por ejemplo, a los adultos mayores, los lentes bifocales incrementan el riesgo de caídas. Entonces, si se utiliza idealmente, pues hay que pedirle que tenga unos para ver de lejos y unos para ver de cerca y que se los cambie, porque si no, estos lentes incrementan caídas. Acuérdense lo que les comenté. Problemas de audición incrementan riesgo de depresión, de aislamiento, incluso de deterioro cognitivo. Entonces, si ven que el paciente tiene problemas de audición, hay que preguntar si utiliza su aparato auditivo, porque muchos pacientes lo tienen indicado, pero no se lo ponen. Eso es clásico, especialmente las mujeres. Todavía les gana la vanidad y no se los ponen. Entonces tienen que preguntar si se los ponen y si se los ponen, si cuándo fue la última vez que se calibró y si les sirve, si lo utilizan adecuadamente. Y después empezamos con la valoración de la memoria. Tenemos que preguntar si el paciente, habitualmente no es necesario que lo preguntamos, solito nos lo dice, ¿no? Si hay problemas de memoria, desde cuándo tienen estos problemas de memoria y cómo se han presentado. Si ha sido de forma escalonada, si ha sido lentamente progresiva, si ha sido una pérdida abrupta de la memoria y qué tipo de memoria están perdiendo. Si el paciente se queja, tienes que poner queja subjetiva de memoria porque no hemos objetivizado nada. Después, para objetivizar si hay problemas de memoria o no, se hacen test cognitivos que vamos a ver ahorita. Okay. Aquí viene 2 test. Estos test son de cribado, es decir, son de screening. Quiere decir que no son diagnóstico. O sea, si ustedes se acercan a un paciente con queja de memoria, lo que tienen que hacer es test de screening. Y estos 2 pueden hacer lo que es mini mental y prueba de reloj. Hay más. Hay uno que se llama Minicog, hay otro que se llama Moca, por ejemplo, pero pues con que sepan aplicar 1 o 2 sería ideal, ¿no? En el ámbito de que van a ser médicos generales. Entonces, este es el Minimenta. Es muy fácil de aplicar. Aquí incluso dice, ¿no? Cada respuesta correcta le va a dar un punto. Entonces le van a preguntar al paciente adulto mayor, ¿qué fecha es hoy? Y les va a decir día, mes, año, día de la semana y estación. Si se equivoca en una, se le resta un punto. ¿En dónde estamos? Por ejemplo, este se hace en ámbito hospitalario, ¿no? Te tienen que preguntar, más bien ustedes tienen que preguntar todas estas. ¿En dónde estamos? En el hospital. ¿En qué piso? En el piso tercero, ¿no? ¿En qué delegación está el hospital? En Coyoacán. ¿En qué ciudad y en qué país estamos? Y por cada respuesta correcta les van a dar un punto. En el caso de ustedes que lo van a hacer en casa, le van a decir, ¿dónde estamos? En mi casa. ¿Y en qué piso está en su casa? En el primero. Bueno, ¿en qué piso estamos ahorita? En el primero. ¿En qué delegación está su casa? En Tlalpan. ¿En qué ciudad y en qué país? Y ahí les da un punto, ¿no? Aquí. Para realizar esto de la repetición, esto nos sirve para saber si el paciente registra la información. Entonces le van a decir que diga las 3 palabras, mesa, llave y libro, y que las repita después de ustedes, para que ustedes hayan quedado seguros de que las escucharon bien. Entonces, si les repite mesa, llave y libro, se dan los 3 puntos. Y después tienen que, aquí este test, esta pregunta nos sirve para 2 cosas. Uno, para valorar atención, no es cálculo, es atención, y para distraer al paciente, para poder hacer la siguiente pregunta. Entonces, le van a preguntar que reste de, ¿cuánto es 100 menos 7? Y ya si les da la respuesta correcta, a esa respuesta le dicen, ¿y esto menos 7? Y esta menos 7, así, poco a poco, hasta que tengan el resultado. Si el paciente se equivoca en más de 2, pasen a la siguiente pregunta. Se les dan 2 opciones, ¿no? Se les puede dar esta de atención de sumas, más bien de restas, o esta que es más fácil. Le tienes que decir al paciente, deletree la palabra mundo letra por letra, y les va a decir MUNDO, porque todo el mundo lo hace rápido. Y después le dice, ahora dígamela al revés. Y ya cada letra que les diga adecuadamente es un punto. Las que se equivoque, pues se les resta. Si deciden hacer las 2 preguntas, la que tenga mayor puntaje es la que se pone aquí. Okay. Una vez que ya lo distrajeron con esto, que en realidad es atención, no es cálculo, le van a preguntar cuáles eran las 3 palabras que se tenía que aprender. Si repite de forma
libre, o sea, si él sí recuerda, por ejemplo, le dice mesa y llave, entonces eso les daría 2 puntos. Ustedes le pueden dar una pista. La otra sirve para leer. Entonces, si usted dice, es un libro, eso sirve para que ustedes vean que en realidad sí la registró, pero que requirió un poco de ayuda, pero ya no da punto. Entonces, si las que recuerde libremente, se da punto. Las que recuerde con pista, no le dan punto. Hasta aquí, ¿está claro? Sí. Yo tengo una duda, doctor. Doctora, yo también tengo una duda. Ay, si quieres tú primero, compañero. No, adelante, adelante. Bueno, ahora respecto a lo de las vacunas del apartado pasado, quería preguntar si hay como alguna campaña de vacunación que sea gubernamental, que asista como a los asilos para que vacune como tal ahí a los abuelitos, o si realmente todos tienen que desplazarse por sus medios, porque me imagino que muchos no se han de poder movilizar. Ok, mire, en realidad, que yo lo conozca, no, pero estoy casi segura que sí, ¿no? Así como van a las escuelas o cuando se ponen afuera del metro. Entonces, estoy segura que sí, pero la verdad es que no sé cuál sea. O sea, sí tendría que ser así, Muchas para que gracias, vayan. doctora. Bueno, y mi duda es respecto a, o sea, si hay otro como, otra forma de evaluar, por ejemplo, a las personas que a lo mejor de, que no saben contar. Ah, ok, sí. Pues si no saben contar, le harías la de mundo. Ok, entonces, ¿es una u otra o Ajá, son las dos? puedes hacer las dos, es una u otra. Por ejemplo, si tú le haces la de cálculo y te la pone totalmente bien, ya no tienes que hacer la otra. Pero si, por ejemplo, le das la de cálculo y tiene nada más una o dos bien, entonces le das una segunda oportunidad con la de mundo y la que te puntee más alto es la que das como buena. Ok, muchas gracias, doctora. Ok. Y después le tienes que enseñar que es una pluma, más bien, que identifique que es una pluma y un reloj. Si identifica ambos, se le da un punto. Y luego le tienes que decir esta frase. Es una frase que no tiene sentido, la tiene que repetir después de mí. Y ya le dices, ni si es, ni no es, ni peros. Si te la repite bien, te da un punto. Si no te la repite bien, se quita el punto. Y luego le das una orden verbal. Tome esta hoja con la mano derecha, dóblela por la mitad y colócala en el piso. Cada acción que haga le da un punto. Si, por ejemplo, la dobla por la mitad, la toma con su mano, pero con la izquierda le quita punto, pero la dobla por la mitad y la pone en el suelo, eso serían 2 puntos, por ejemplo. Después le dices que cierre, le vas a decir que lea esta frase, cierre los ojos y que haga lo que dice ahí. Entonces, si lo lee y lo hace bien, le da un punto. Y luego le vas a dar una hoja donde va a decir que, tú le vas a decir, escriba una oración o una frase o un enunciado con lo que usted quiera decirle, ¿no? Pero tiene que ser claro que diga frase, enunciado u oración, porque si dices solo oración, te ponen ahí como oraciones de religiosas. Entonces, si escribe bien la frase tiene que tener sujeto, verbo y predicado y ser una frase pues que sea congruente. Si la dice, si la pone bien, le da un punto y después le tienes que decir que escriba, que te copie, que te copie estos pentágonos aquí abajito, que te los copie aquí. La forma de puntear los pentágonos, si tienen las 5 líneas y estas se entrecruzan y está uno sobre el otro, le da un punto. O sea, tiene que ser muy parecido a esto. Ok, y después le tienes que dar, le puedes dar otra opción de valoración cognitiva, que es la realización del reloj. Para hacer un reloj, tú le tienes que dar una hoja en blanco y le tienes que decir la siguiente instrucción. Tiene que dibujar la carátula de un reloj con todos los números y las manecillas del reloj marcando 8:20 o las 11:10. Y después lo vas a puntear, como dice aquí, ¿no? En realidad, eh, lo más importante del reloj es ver que esté adecuadamente hecho. Vamos a ver después, cuando empiecen a hacer ustedes sus clinimetrías, cómo están algunos relojes, si esos relojes están bien o están mal. Pero lo puntean, pero en realidad, independientemente del puntaje, lo importante es ver en qué se equivocó. Por ejemplo, si ni siquiera puede hacer un reloj, pues quiere decir que tiene muy mal la memoria semántica. Si te hizo un reloj, pero te pone
marcas extrañas o te pone manecillas de más o te pone números de más, pues ahí nos hablaría, por ejemplo, de funciones como más funciones ejecutivas. Si se le olvidan, si ni siquiera recuerda, por ejemplo, que tenía que ponerle eh, las manecillas o que tenía que poner los números, pues nos hablaría también de memoria semántica, funciones ejecutivas. Es un poquito más difícil valorar el reloj, pero lo importante es saber si lo hizo bien o lo hizo mal. De hecho, hay una versión, ¿cómo se llama? Es una versión ultra corta de estas dos que se llama Minicog. El Minicog no te lleva más de 8 minutos y es una versión muy corta de esta. Lo que tiene que hacer es repetir las 3 palabras y cada repetición adecuada de las palabras, o sea que las recuerde, te da un punto y que te haga un reloj. Si el reloj por cualquier cosa no sale bien, bueno, el reloj te da 2 puntos. En realidad el Minicog tiene 5 puntos. 3 de cada pregunta que tenía que aprender y y 2 del reloj. Si el reloj está mal, pierde los 2 puntos. Si no recordó alguna de estas palabras, pierde un punto. Menos de 2 puntos, alta probabilidad de deterioro cognitivo y tienes que hacer más estudios. Entonces, Mini Mental, Minicog, prueba de reloj, MOCA, son estudios para valorar si tiene o no riesgo de deterioro cognitivo. No son estudios de diagnóstico. Cuando sospeches un paciente con deterioro cognitivo, haces estas pruebas de cribado y si te salen positivas, lo que quiere decir es que lo tienes que estudiar más para ver qué tipo de deterioro cognitivo tiene. Por ejemplo, con una tomografía, por ejemplo, con una resonancia magnética. Y hay estudios neuropsicológicos especiales, que en realidad esos ya los aplican otros especialistas. Por ejemplo, un neuropsicólogo. Pues le puedes pedir al neuropsicólogo que apoye, que te haga una buena batería de valoración cognitiva y él te puede ayudar a decir qué tipo de deterioro neurocognitivo tiene. Pero como un primer acercamiento, lo que nosotros haríamos sería estos estudios, pero son de screen. Entonces, ya, si ya vieron, ya vimos un poquito qué involucra la valoración geriátrica, ¿no? Red de apoyo social, funcionalidad, por ejemplo, ahorita ya vimos algo de memoria, y después también tienes que ver el ánimo. Entonces, si se dan cuenta, esta valoración es muy extensa. Entonces, el ánimo se evalúa con, igual, escalas de depresión. Esta escala se llama GDS. Es la escala de depresión geriátrica de Jesse-Bash. Y esta es una escala que es hecha o diseñada especialmente para el adulto mayor. Hay muchas versiones de escala de depresión geriátrica. Hay versiones de 30 preguntas, versión de 15 preguntas, versión de 5 preguntas, versión de 3 preguntas y de una pregunta. Y cada una tiene diferente sensibilidad y especificidad. Esta es una de las que pues más utilizamos. Nos va a, ¿cómo se llama? Nos va a puntear las respuestas. Aquí sí pueden ver, nos va a decir sí o no y dependiendo de la respuesta nos va a dar un punto. Si tiene arriba de 5 puntos, hay alto riesgo de que el paciente sí tenga depresión. Si tiene arriba de 8 es muy probable que tenga, pero si tienes entre 5 y 8, hay ahí la probabilidad y entonces tendrás que hacer otras pruebas. Entonces, después de esta, si te queda la duda, lo que tendrías que hacer es los criterios diagnósticos de depresión del DSM-5. Entonces, con fines, por ejemplo, de examen, la escala de depresión que está validada para el adulto mayor es la GDS de Jesse-Bash. Ok, entonces ya vemos ánimo. Posteriormente vamos a ver ahora sí un poco más de funcionalidad con estas dos escalas, escala de Rosso-Breslow y escala de Nagy. Rosso-Breslow nos sirve para ver la movilidad del paciente. Si el paciente sube o baja escaleras, aquí está, muy importante. Rosso-Breslow se puntea al revés. Quiere decir que por cada cosa que el paciente no haga, le va a dar un punto. Si el paciente no sube y baja escaleras, entonces le va a dar un punto. Si el paciente no puede caminar más de 500 metros, le va a dar un punto. Y si no realiza trabajo pesado en casa, le va a dar un punto. Al revés, si realiza todas estas actividades, no se pone ningún punto. Entonces yo les debería decir, el paciente tiene un Rosso-Breslow 0 de 3. 0 de 3 a mí me dice que el paciente hace todo esto. Ok, la finalidad de las escalas es que todos hablemos el mismo idioma. Es mucho más fácil que yo te diga, mi paciente tiene un Rosso-Breslow 0 de 3 a que yo te diga, mi paciente sí sube y baja escaleras
si puede caminar más de 500 metros y si realiza trabajo pesado en casa. Se supone que estas nos sirven para que todos hablemos el mismo idioma y para que nos entendamos entre pares. Okay. Por ejemplo, Nagi, esta sí se puntea de forma normal. Entonces, si el paciente puede inclinarse, agacharse o arrodillarse, le da un punto. Si levanta los brazos arriba del hombro, le da un punto. Si puede escribir o manipular objetos pequeños, le da un punto. Si empuja o jala objetos, le da un punto. Y si puede cargar algo de más de 5 kilos, le da punto. Entonces, ya al que ustedes me digan, el paciente tiene un Ross o un Breslow de 0 y un Nagi de 5, a mí me dice que el paciente está bien funcionalmente, sin necesidad de que me digan todo esto que ya leí. Bueno, otra parte de la funcionalidad, otra escala que nos sirve para valorar la funcionalidad es la escala de CAT, que son las actividades básicas de la vida. ¿Cuáles son las actividades básicas de la vida diaria? Bañarse, vestirse, usar el sanitario, transferencias y continencia y alimentación. Esta, si se dan cuenta, si el paciente se baña, le da un punto. Si el paciente se puede vestir por sí mismo, le da un punto. Pero, por ejemplo, es un poquito permisiva, ¿no? Si el paciente se viste por completo, pero pues le cuesta trabajo abrocharse los zapatos, no le quita el punto, se lo va a seguir dando. Si utiliza el sanitario sin ningún apoyo, le da un punto. Pero si recibe un poco de ayuda para ir al baño, por ejemplo, en limpiarse, le puede permitir el punto. Entonces, en realidad yo se los estoy dando así como muy rápido, pero ustedes tienen que ir checándola. De hecho, idealmente la tienen que checar antes de que se la hagan al paciente que decidieron hacérsela. Si quieren, lo que pueden hacer es hacerla de forma como para practicar, o entre ustedes o con algún familiar que sea de confianza, para que se vayan familiarizando con las escalas. Entonces, después esta se va a puntear. Si hace todo, le va a dar 6 puntos. Si le falta una de ellas, le va a dar 5 puntos. Si le faltan 3, le va a dar 4 puntos. Y así, poco a poco. Y cuando ustedes me la dicen, me dicen, el paciente tiene un CATS, por ejemplo, que haga todo, de 6 a. Aquí está. El paciente es independiente en todas sus funciones. Si el paciente pierde una, por ejemplo, pierde continencia, ¿no? Ya tiene problemas de incontinencia. Entonces me van a decir, tiene un CATS 5B, que es independencia de todas las funciones menos una, y lo que pierde es continencia, por ejemplo. Y así poco a poco, para que ustedes lo sepan puntear. Aquí está bajito. Okay. Otra escala, hay otra, aquí no viene, es otra escala que se llama, no, sí viene, miren, acá está, Bartel. Esta también es la escala de las actividades básicas de la vida diaria. Vienen las mismas, ¿no? Baño, vestido, aseo personal, esta es nueva, retrete, utilizar escaleras, traslado de cama al sillón, desplazamiento, continencia y alimentación. Esta, si se dan cuenta, es más sensible. Esta nos puede dar una puntuación máxima de 100 y puede empezar a perder puntos de 5 en 5. Esta nos sirve, por ejemplo, para pacientes que están en algún programa de rehabilitación física, porque como es muy sensible, puede cambiar de una semana a otra. Entonces, si un paciente tiene un Bartel de 100, quiere decir que es completamente independiente. Y hay una forma, la verdad ahorita no la recuerdo, la voy a buscar. Por ejemplo, si tiene de 75 a 80, tiene parcialmente dependiente. Si tiene menos de 25, totalmente dependiente. Pero lo importante es que chequemos, ¿no? Cuántos puntaje tiene, y este es muy sensible. Entonces, en una semana u otra puede cambiar, y esto nos puede servir como un control para ver si el paciente está respondiendo a la rehabilitación física. ¿Sí? Otras actividades de la vida diaria son las actividades instrumentadas. ¿Cuáles son las actividades instrumentadas? Utilizar teléfono, el transporte, medicación, finanzas, compras, que el paciente ayude con algo de la cocina, cuidado del hogar y lavandería. Entonces, habitualmente, estas primeras 5 las hacen todos, tanto hombres como mujeres. Pero en la generación de los pacientes que ahorita nosotros estamos viendo, pues anteriormente ellos no apoyaban mucho en el cuidado del hogar, en la cocina o en la lavandería. Entonces, si el paciente adulto mayor es hombre, actualmente suelen perder estas 3 porque nunca las hicieron. Entonces, lo que podemos decir es,
el paciente tiene un CAT-T, cada cosa que hace da una puntuación positiva. Entonces, si utiliza teléfono, se le da un punto. Si sale solito, si se transporta solito, se le da un punto. Si utiliza él sus medicamentos, se los toma sin ningún error, le da un punto. Entonces, cada cosa que él haga le da un punto. Entonces, se puede poner, el paciente tiene un Lowdown de 8 de 8. Por ejemplo, una mujer que haga todo, ¿no? Pero, por ejemplo, ya vemos un hombre que nunca hizo esto y que pues sigue sin hacerlo. Entonces le podemos decir, el paciente tiene un Lowdown 5 de 8 y pierde solo en las actividades de género. Esto es para que hablemos de forma más rápida entre pares y pues para objetivizar lo que yo diría, ¿no? Ay, este paciente yo lo veo más o menos, puede que sí medio se bañe, puede que cuando se enjabone no se alcance a lavar los pies, eso es como un poquito más difícil de, de platicar entre pares, entonces ya con esto lo hacemos más objetivo. Ok, después de la funcionalidad vemos un apartado especial de caídas, porque acuérdense que caídas es un síndrome geriátrico que vamos a ver el día de el lunes. Entonces, le tienes que preguntar si el paciente ha tenido caídas en el último año, especialmente en los últimos 6 meses, cuántas y cómo fueron estas. Em, por ejemplo, si el paciente necesitó ser levantado, ya nos dice que tiene discapacidad, que tiene una dificultad para ponerse de pie y esto incrementa el riesgo de que sufra consecuencias secundarias a las caídas. Si perdió el conocimiento y cómo se cayó. Es importante saber cómo se cayó. No es lo mismo que nos hayamos caído, por ejemplo, de una escalera porque el niño dejó ahí sus juguetes y pues fueron 3, 4 escalones y sí sufrimos una fractura, porque pues eso tal vez lo pudiera sufrir cualquiera de nosotros, a que se haya caído, por ejemplo, al intentar levantarse de una silla y que aún así se haya fracturado. Eso nos habla de que ya es un paciente con cierta fragilidad. Entonces, aquí hay diferentes posibilidades de considerar un paciente con síndrome de caídas. Si tienes más de 3 caídas en los últimos 6 meses, síndrome de caídas. Si tuviste una caída que fue catastrófica, por ejemplo, que tuviste una fractura de cadera o que no te pudiste levantar y sufriste una neumonía por inmovilidad, esto es un síndrome de caídas. Si tuviste, si no tienes la capacidad de levantarte después de una caída, también algunos autores lo consideran como síndrome de caídas, pero lo vamos a ver más adelante con la clase que nos va a dar su compañera Eloy. Porque las caídas son catastróficas en algunas veces. Por ejemplo, una fractura de cadera secundaria a una caída incrementa de forma importante la mortalidad en un paciente adulto mayor. Otro apartado de la valoración geriátrica, valoración de marcha y equilibrio. Y aquí nos podemos preguntar si el paciente utiliza auxiliar de la marcha y qué tipo de auxiliar de la marcha. Aquí con el auxiliar de la marcha hay cosas interesantes, ¿no? Hay algunos pacientes que lo requieren y no se lo ponen, no lo utilizan por lo mismo de que les da pena y no les gusta salir con su auxiliar de la marcha. Y otro, me ha tocado varias veces adultos mayores que no requieren su auxiliar de la marcha, pero lo utilizan para obtener beneficios secundarios, como que lo dejen pasar en algún lugar antes, como por ejemplo en el banco, cuando ven que un paciente trae alguna auxiliar, como por ejemplo un bastón o que lleva silla de ruedas, pues los dejan pasar antes, incluso en esto de las filas de COVID, ¿no? Y otros adultos mayores me han comentado que lo utilizan para que las demás personas tengan cuidado al acercarse a ellos, ¿no? Para que no los vayan a tirar o algo así. Y después, miren, me gustaría ponerles un video para que quede un poquito más claro. Estas son pruebas que realizamos para ver si el paciente tiene adecuadamente su marcha y su equilibrio. Em, son, se llama prueba de desempeño físico o SPPB. Ese se los voy a enseñar en videos, pero lo que tienen que hacer es que el paciente se ponga parado con sus pies juntos y si el paciente logra mantenerse más de 10 segundos, le da un punto. Semitándem es un pie junto al otro y si se mantiene así más de 10 segundos, le da un punto. Si logra mantener el tándem, le da un punto. Ahorita, en realidad, a la que estuve revisando, estas ya se quitaron porque sí son un poquito más riesgosas y sí se puede caer el paciente. Entonces, con que te haga bipedestación, semitándem y tándem, se puede valorar el SPPB. Y les voy a poner videos. Ahorita esto es como muy poco didáctico, pero les voy a poner unos videos porque también hay otra que se llama
levántate y anda. Le tienes que pedir al paciente que se levante y que camine 6 metros. Y tienes que empezar a cronometrar cuánto tiempo se tarda en hacer esta caminata. Si el paciente se tarda más de 3 segundos, aquí le pones y le tienes que poner cuánto se tarda. Y se los voy a enseñar bien en un videito para que sea un poquito más didáctico. Aquí hay una pregunta importante. Si el paciente presenta extenuación física, estas preguntas están validadas. Si se, no, todavía no hablamos de la fragilidad como tal, es un síndrome geriátrico muy importante en geriatría. Ahorita es como una piedra angular de la geriatría, la fragilidad, que está caracterizada por ciertos decrementos, ¿no? Disminución en la velocidad de la marcha, pérdida de la fuerza muscular, autorreporte de extenuación, disminución en la cantidad de calorías que el paciente utiliza en su día a día. Y el autorreporte de extenuación se tiene que hacer con estas preguntas. Y son así, tal cual, porque están validadas. Siente que todo lo que hace le requiere un gran esfuerzo. Si te pone que sí, tiene reporte de extenuación positivo. Siente que ya no puede seguir adelante y si te pone que sí, pues ahí hay alto riesgo de que sí tenga la prueba de extenuación, bueno, la autorreporte de extenuación positiva. Y, o sea, les digo, esta valoración es muy extensa porque también nos permite saber si el paciente tiene un adecuado estado de nutrición. Y vamos a preguntar cómo es su deglución, si utiliza prótesis dentales, si estas le quedan bien, si siente la boca seca, desde cuándo, si por ejemplo lo asocia con algún medicamento, que ya lo vimos en la clase de envejecimiento de los órganos de los sentidos, donde vimos que hay medicamentos que favorecen o tanto la boca seca como que el paciente sienta sabores que están inadecuados, ¿no? Si el paciente tiene problemas para digerir los alimentos, si presenta tos al al ingerir los alimentos, entonces ahí nos podría hablar de ya problemas de deglución, trastornos de deglución. Estos especialmente se presentan en pacientes con deterioro neurocognitivo, ¿no? Ya demencias severas pueden presentar incluso problemas para deglutir los alimentos. Aquí ya podemos un poquito de evaluación ya un poquito más objetiva, peso, talla e índice de masa corporal. Ok, en el caso de los adultos mayores no hay un índice de masa corporal que se considere normal. ¿Por qué? Porque acuérdense que una cosa es el índice de masa corporal y otra la composición corporal. Entonces, en el paciente adulto mayor es muy importante que mantenga una buena composición corporal, especialmente a nivel muscular. O sea que puede ser gordito, tener un adecuado índice de masa corporal, pero que ese índice de masa corporal sea secundario a grasa. Entonces, eso no lo queremos. Tampoco en el joven, ¿no? Pero especialmente en el adulto mayor tiene que mantener bien su eh, cantidad de músculo, porque eso es lo que le va a permitir ser funcional. Acuérdense que hay un tema especial que se llama sarcopenia, que ya nos lo dijo su compañero. Con cada década se va a ir disminuyendo la masa muscular, pero tenemos que evitar que esto sea de forma excesiva, ya que la masa muscular es lo más importante para la locomoción y la inmovilidad trae consigo consecuencias que no son buenas para la salud del adulto mayor. Entonces, si bien esto lo vamos a hacer, no existe un índice de masa corporal adecuado para el adulto mayor. No tenemos como en el joven, ¿no? Que menos de 25 está bien, arriba de 25 ya tiene la obesidad. O sea, entonces no hay un índice de masa corporal normal para el adulto mayor, lo que nos importa más es su composición corporal. Ok, aquí hay otra encuesta o un cuestionario que se llama DNA para valorar si hay riesgo de desnutrición. Ok, esto es ver si el paciente está muy delgado, se le pregunta si ha perdido peso, si tiene algún problema que repercuta su funcionalidad, si ve bien, si tiene buen apetito, si tiene algún acontecimiento que le haya eh, afectado profundamente, por ejemplo, el fallecimiento de algún familiar, y qué tanto come de estos alimentos, ¿no? Si come de forma habitual frutas, huevos, tortillas, leche. Punteamos y vemos aquí. Si tiene de 6 a 13 puntos, riesgo nutricional elevado. Si tiene de 3 a 5 puntos, riesgo nutricional moderado. Y si tiene menos de 2 puntos, riesgo nutricional bajo. Entonces nos sirve para saber si el paciente tiene o no riesgo de desnutrición. Y existe otra que se llama MNA.
Esta es la más importante, esta es la que nos podemos utilizar nosotros en diferentes ámbitos. Se puede utilizar en el hospital, se puede utilizar en un asilo, se puede utilizar en el adulto que vive en comunidad y es un poquito más extensa si se dan cuenta. Entonces, ahorita no se lo voy a leer, pero también tiene preguntas sobre si el paciente come la cantidad suficiente, por ejemplo, de proteínas, si tiene problemas de apetito, si se hidrata bien, si puede alimentarse solo o requiere apoyo, si vive todavía en su domicilio. Vean, el que vive en su domicilio le da punto, porque el que no vive en su domicilio pues incrementa el riesgo de que tenga inseguridad alimentaria, por ejemplo, o desnutrición. Y algunas mediciones como el índice de masa corporal, la circunferencia de pantorrilla y la circunferencia braquial. Estas de forma indirecta nos pueden decir qué tanta masa muscular tiene el paciente adulto mayor. Entonces, igual, sacas todo tu puntaje y aquí vemos cómo se califica. Si tiene más de 24 puntos, está normal. Si tiene de 17 a 23.5, tiene riesgo de desnutrición. Y si tiene menos de 17 puntos, el paciente puede considerarse con desnutrición. Esta es la mejor herramienta para valorar el estado de nutrición en el adulto mayor. Y es pregunta de examen, ¿no? Principal herramienta para valorar el estado nutricio de un adulto mayor, examen mínimo del estado nutricio, que se conoce como MNA. Ok, y hay también otras preguntas, otras valoraciones que tenemos que hacer en el adulto mayor, por ejemplo, si está con delirium. Hay criterios para establecer el delirium. Esta se llama CAM, método de evaluación de confusión. ¿Qué es el delirium? Los de arriba me escuchan bien. Doctor, ya se Sí, durmieron. doctora. Bueno, yo sí lo escucho bien. ¿Pero sabes qué es el delirium? Mm, pues es que no sé cómo explicarlo. Es cuando el paciente, es que no tiene como que, ¿cómo decirlo? Percepción de dónde está o de quién es, no sé si puede decirse así. No. ¿Ya vieron psiquiatría? ¿Yo puedo? Sí. Bueno, yo sabía que era un síndrome en donde el paciente se iba a presentar con alteraciones en el nivel de conciencia Exacto. y se le iba a hacer como muy difícil mantener la atención y iba a tener problemas en la orientación, en el lenguaje, en el sueño vigilia, en, y en ay, me faltaba, en la actividad, en psicomotora, eso. Ok. Sí, dijiste las dos partes más importantes de la definición del delirio. Es una alteración en el estado de conciencia. Entonces aquí, mira, cambio agudo del estado mental. Y lo más importante es que fluctúa la atención. Mira, fluctuación y alteraciones en la atención. Y el estado de conciencia puede encontrarse el paciente con agitación, somnolencia, estupor o coma. Lo más importante es que este cambio es abrupto, que va fluctuando con las horas o con los días y que afecta principalmente el estado de conciencia. De todos modos, va a haber un tema especial de delirium, pero es un síndrome geriátrico muy frecuente en el adulto mayor. Entonces tenemos esta escala de CAM que nos sirve para valorar si el paciente tiene o no o está ahorita en un estado de delirium y qué tipo de delirium hay. Hay tipo hipoactivo, hiperactivo y mixto. Tú misma, Fer, ¿sabes cuál es la diferencia entre delirium y delirio? No estoy segura. Ujú. Digo, a mí me toca de hecho dar el tema de delirium, todavía no lo termino, Ajá. pero, o sea, o sea, digo, probablemente estoy mal, pero tenía entendido que delirio era más como, más psiquiátrico, más de, no, o sea, no alucinar per se, pero como que andar imaginándose cosas y andar diciendo cosas que no son. Exacto, son como ideas que no son reales, ¿no? Como esto delirio de persecución o delirio de grandeza. A diferencia de las alucinaciones son cuando percibimos algo que en realidad no está ahí, ¿no? Que pueden ser alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, pero en realidad sí, en general así es. Entonces, ahorita lo voy a dejar así, lo pueden leer ustedes cuando les mande ahorita este documento
Y tal vez que nos diga un poquito más sobre él, Fer, cuando dé la clase de delirio, para que ya no nos extendamos mucho. Bueno, y esta otra escala nos sirve para, esto es ya con pacientes, por ejemplo, que están hospitalizados o que ya están con síndrome de inmovilidad. Si el paciente tiene riesgo de úlceras por presión, y se hace con la escala de Norton. Y lo que tenemos que ver es cómo es su condición física, su condición mental, si el paciente deambula o de plano está confinado a cama, si tiene una movilización muy limitada y si tiene incontinencia. Si se dan cuenta, entre más puntos, entre más cosas negativas tenga, le va a dar más puntos. Quiere decir que si tiene menos de... Ah, no, perdón. Sí, no, al revés. Entre peor esté, tiene menor punto. Si el paciente tiene incontinencia, si está totalmente inmóvil, si está confinado a la cama, si está muy dormido, entonces nos va a dar menos puntos. Si tiene menos de 14 puntos, tiene riesgo de úlceras por presión. Entonces, una vez terminada toda la entrevista y la valoración que hicimos, podemos integrar los síndromes geriátricos. Por ejemplo, si ya preguntamos si el paciente tiene más de 3 caídas en los últimos meses, nos puede integrar un síndrome de caídas. Si nos sacó un MNA muy bajito, menor de 16, pues ahí podemos diagnosticar desnutrición, ¿no? Aquí está desnutrición. Si nos salió un GDS de 14, de 15 puntos, pues nos da depresión. Si el paciente utiliza, si tiene, por ejemplo, catarata, déficit visual. Si el paciente tiene pérdida de dientes y, por ejemplo, no le sirve su dentadura, ya le queda grande, patología dental. Si el paciente, pues ya dentro de su CATS o Bartel nos dice que requiere utilizar pañal, incontinencia. Si el paciente tiene el CAM positivo, delirium. Si ya te salieron pruebas positivas con, Minimental. No les dije lo más importante. Minimental es el que van a valorar el estado de cognición. Minimental tiene que tener por lo menos, bueno, menos de 24 puntos, riesgo de que sí tenga deterioro cognitivo. Entonces, si te sale un minimental de 18, de 15, pues altamente predictivo de deterioro cognitivo. Entonces, con todas las escalas que vimos, lo que ustedes pueden hacer es ya empezar a identificar síndromes geriátricos. Por ejemplo, si te dice, yo tomo mi diazepam porque si no, no me puedo dormir, trastorno del sueño. Si el paciente tiene velocidad de la marcha disminuida, autorreporte de extenuación, tiene pérdida de peso, fragilidad. Entonces, en realidad voy a ser muy sincera, lo van a entender hasta que lo apliquen. Yo ahorita les puedo decir misa de todos, pero lo van a entender hasta que lo apliquen y les van a salir las dudas hasta que lo empiecen a aplicar. Entonces, ahorita yo se los expliqué así como muy express para que puedan aplicarlo a el adulto mayor que ustedes decidan. Yo lo que les recomiendo es que cada uno de ustedes aplique uno a algún adulto mayor como de forma express para que vayan viendo cómo se hace. Y ya después de que cada uno lo aplicó, se junten en su equipo con el adulto mayor que decidieron evaluar y ya hacerlo, pero ya que ustedes por lo menos hayan hecho una previa para que no se vayan a estar, no les vayan a salir las dudas ahí o para que no se vayan a confundir o la vayan a hacer mal. Esto es una valoración geriátrica integral. De hecho, les voy a mandar esta porque sobre esta van a hacer ustedes su valoración geriátrica. No sé si quedó duda, en realidad fue muy rápido, seguramente van a tener dudas, pero hasta que lo empiecen a aplicar, porque así suele pasar. No, según yo no hay dudas, doctora. Gracias. Cuando empiecen a aplicarlo, seguramente les van a salir y entonces ahí me las preguntan. Me gustaría que me las pregunten enfrente de todos porque seguramente van a ser dudas que les van a surgir a todos. Pero eso es, bueno, disculpe, doctora, o sea, aplicamos como, lo leemos, surgen dudas, lo aplicamos, surgen No, dudas y las decimos o cómo. ya me preguntan, ajá. Ah, ok, ok. Acuérdense que dentro de la forma de evaluarlos, yo les puse que tenían que hacer sin equipos y tenían que hacer una valoración geriátrica integral a un paciente. Entonces, yo lo que les recomiendo es que cada uno de forma personal aplique uno solito, ya sea a tu abuelito, a tu tío, al señor de la tienda, pero tú solito, para que puedas aplicar todas y si te quedan dudas, pues le dices, es la primera vez que yo lo voy a aplicar para que no se vaya a... Por ejemplo, tiene que ser alguien de confianza, ¿no? Para que si te equivocas o algo así no vayas a decir, este ni sabe, ¿no?
Y ya que tú lo hayas aplicado solito, ya si a alguien le surgen dudas, me las preguntas, pero pregúntenmelas enfrente de todos, porque seguramente los demás van a tener la misma duda. Y una vez que ya hayamos aclarado dudas con respecto a la valoración geriátrica integral, ya se juntan en su equipo, escogen su adulto mayor y le hacen su valoración entre todos. Yo les recomiendo que sea un adulto mayor que no sea muy, muy grande, porque para que les salga no tan mal. Y acuérdense que la forma de aprender lo que está mal es primero reconocer lo que está bien. Entonces, yo les recomiendo que sea alguien menor de 70 años y que ustedes consideren que es funcional, ¿no? Que todavía camina, que incluso puede llegar a trabajar, que lo ven, por ejemplo, que ayuda a cuidar a sus nietos. No alguien tan viejito. Si es alguien de 90 años que ya está en cama, que ya no escucha, que ya no ve, ni siquiera les va a poder responder todas las preguntas o hacer las escalas, por ejemplo, de mini mental o el reloj. Entonces, traten que ahorita sea alguien entre 65 y 70 años, que ustedes lo vean lo más funcional posible para que puedan reconocer un paciente que no está tan mal versus alguien que está más mal. ¿Dudas hasta ahorita? No, doctora, todo bien. Ok. Me da pena lo que pasó con mi computadora. Voy a revisar que ya quede bien. Y el lunes nos pueden platicar lo de las redes de apoyo social. Sí, doctora, nada más una duda. ¿El día de hoy lo subo al grupo de Facebook y ya el lunes lo presento o hasta No, el subo? mejor el lunes nos lo presentas y hasta que veamos que tu infografía está bien, ya la subes. Ah, ok. Bueno, entonces terminamos. Me da mucha pena haberles quitado tanto tiempo, pero para no vernos los viernes, ya tratamos de que quedara por aquí. Entonces nos vemos el lunes. eh, descansan, leen algo de valoración geriátrica integral. Doctora, muchas gracias. No se preocupe. Gracias. Sí, doctora, mil gracias y no pasa nada. Gracias a ustedes, discúlpenme. Muchísimas gracias, doctora. No, no se preocupe. Gracias. Gracias. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Gracias, doctora.